Lucho, eh, efectivamente se habla de que ha habido, en el caso de educación superior, un gran acceso en las últimas décadas por la intervención del sector privado en la educación superior. Sin embargo, hay mucha crítica respecto a la calidad de esa oferta. Y se criticó, ahora que tenemos la ley universitaria y la SUNEDU, lo que se critica es que nos hemos vuelto, estamos recortando autonomía y además nos hemos ido al lado de la sobreregulación. ¿Cómo encontrar ese punto perfecto, ese equilibrio desde el punto de vista del marco regulatorio? Gracias, Mariana. En primer lugar, agradecer a todos y expresar algo que creo que es la concreción de lo que ha estado ocurriendo con las autoridades educativas del sector privado. La presencia de nuestro ministro de Educación, del superintendente de universidades, el director de Educación Superior Tecnológica, no hace sino corroborar en este evento lo que ya ha venido ocurriendo. Es decir, creo que las alianzas y la participación de los actores creo que es fundamental para poder ir desanudando todo esto que tenemos que hacer. Creo que estamos en ese camino. Y a partir de allí quisiera decir algo con relación a tu pregunta, Mariana. Mira, en el año 1995 el Banco Mundial hizo recomendaciones a los grupos de países, recomendaciones que tenían que ver con la foto que había en ese momento respecto a la educación superior. ¿Y cuál era esa foto al año 95? Era una educación superior de élite, porque solamente a las universidades públicas podían entrar personas que podían ingresar mi caso particular, que soy sanmarquino, 2 noches me la pasé para matricularme, de 25.000 entramos solamente 2.500, más de élite no podría ser. Y en el caso de las universidades privadas, las asociaciones, es decir, las asociaciones de universidades privadas de Perú, que conservan el prestigio que tienen, igualmente de élite, porque tenían pensiones demasiado caras a las que no accedían el resto de la población. De manera que teníamos una foto con un tema de élite y el Banco Mundial recomienda que haya un acceso, un ingreso de la iniciativa privada. Y efectivamente entra la iniciativa privada y hemos podido alcanzar esa tasa de matrícula que María Isabel compartió con nosotros en la mañana, una tasa de matrícula que aún no llega al 50% de la matrícula. Es decir, a pesar del acceso y del incremento, tenemos una población estudiantil en el Perú más de la mitad. ¿Qué hace esa población? Nos estamos nosotros en este momento preocupando por la que está en el sistema educativo y la que no está en el sistema educativo, más del 50%. A partir de allí, efectivamente se han generado una serie de participaciones y actores y efectivamente la necesidad de que el Estado regule. Antes no había una participación regulatoria del Estado y el Estado comienza a regular. Y en la regulación choca con temas de autonomía. Desde el punto de vista jurídico, yo no encuentro ningún tipo de problema entre el concepto de autonomía y el concepto de regulación. La Constitución es muy clara, la Constitución le asigna al Estado el rol de coordinador de las políticas educativas. Ojo, habla de coordinación de políticas educativas. Coordinar significa que hayan otros actores alrededor del Estado. Estamos acá, esos actores. Habla de formular lineamientos académicos generales. La Constitución no dice lineamientos específicos, lineamientos académicos generales. Y además formular requisitos mínimos para la organización de las instituciones educativas, no máximos. De manera que hay todo un espacio para que se ejerza la autonomía con propiedad. Y a propósito de instituciones educativas, debo compartir con Lucio y de alguna manera indicarle que dentro de esos 5 elementos te faltó el de las instituciones educativas, que juegan un rol importante para el sistema de educación superior universitaria y que están acá presentes además. De manera que yo no encuentro conceptualmente un problema entre el ejercicio del sistema regulatorio y el ejercicio de la autonomía, en tanto hay espacios para ambos y en tanto se respete. Sin embargo, como hay que ir desanudando algunas cosas, debo decir, por ejemplo, que en el tema de autonomía hay un tema importante que es el tema, y que además es constitucional, es el tema, por ejemplo, de la gobernanza. Hablaba con Flavio en el almuerzo y me decía, ¿cómo podemos hablar de autonomía de las instituciones públicas si ni siquiera tienen presupuesto para poder manejar? ¿Con qué autonomía puedo tomar yo decisiones de tipo administrativo, normativo, académico, si ni siquiera cuento con un presupuesto?
¿Qué está ocurriendo en este momento con el sistema de licenciamiento? Ha comenzado para las universidades, para los institutos. En el caso de los institutos, ningún instituto público está en el licenciamiento porque hay un problema económico. Hay un tema serio en el caso de autonomía y además, debo decir algo, el tema de la gobernanza, que es propio de la autonomía, es un tema muy distinto según se trate de una institución pública que de una institución privada. En el tema de la gobernanza, que tiene que ver con la gestión, desde mi punto de vista, en el caso de las instituciones educativas particulares bien constituidas, con promotores serios, funciona perfectamente. En el caso de las instituciones educativas públicas o en las universidades específicamente, donde, por ejemplo, tenemos un tercio estudiantil que debe participar en la comunidad universitaria, no cabe duda, pero no puede pues, participar en la gestión de la universidad. Los estudiantes son el centro del sistema, para ellos estamos nosotros. Pero no puede ser posible que hayamos mantenido durante más de 100 años desde la reforma de Córdoba un derecho que se le concedió a estudiantes que están en periodo de formación y los tenemos en las universidades tomando decisiones. Repito, no digo que no deban participar, digo que no es posible pensar en que chicos que están en formación puedan formar parte de tomar decisiones en el cogobierno de las universidades. Para mí, ese fue uno de los grandes errores que trajo la reforma de Córdoba y así se lo hicimos saber cuando hemos estado en la crisis de 2018 hace muy poco. Eso es todo lo que quisiera decir por ahora, Mariana. Entiendo tu punto de vista y creo que al derribar ese muro entre lo público y lo privado, creo que y al crear un mayor nivel de confianza, creo que podemos empezar a aprender uno del otro. Creo que existen buenos ejemplos y buenas prácticas en ambos sectores.